Acercándose con cautela confirmaron que efectivamente se trataba de Naga, y al verla sangrar el hombre decidió cargarla hasta el campamento. Allí, al revisarla, notó que la herida estaba inflamada, supuraba pus y su fiebre era altísima, lo que lo llevó a preocuparse seriamente: sin antibióticos podría morir. Anastasia, intranquila, preguntó si realmente pensaba ayudarla después de que intentó matarlos, pero él, con firmeza, respondió que no podían dejarla morir. De inmediato puso agua a hervir para desinfectar tanto las telas como la herida, y al verter el líquido sobre ella, Naga se resistió violentamente incluso en su estado febril. Anastasia, aunque dudosa, aceptó ayudar, enjuagando con cuidado mientras el hombre la sujetaba con fuerza. Pero la dragona logró liberarse y salió corriendo. Aún así, él reaccionó con rapidez, logrando sujetarla en una llave hasta que perdió fuerzas. Volvieron entonces al tratamiento, y al aplicar el desinfectante Naga reaccionó con violencia otra vez, pero esta vez fue Anastasia quien, en un impulso, se arrojó sobre ella para inmovilizarla hasta que finalmente lograron completar la limpieza de la herida. Exhaustos, el hombre concluyó que solo quedaba dejarla descansar e hidratarla, aunque Anastasia le recordó preocupada que habían gastado 1,5 botellas de agua y apenas les quedaba una. Sin lamentarse, él propuso salir en busca de más, y ella aceptó acompañarlo. En su narración, Anastasia confesó que cuando regresaron a la fuente de agua de 2 días atrás ya estaba seca, obligándolos a recorrer la playa recogiendo botellas vacías que el mar arrastraba para rescatar lo poco de agua dulce que quedaba en ellas, llenando con suerte una sola botella. Antes del anochecer pescaron un pez pequeño, atraparon un cangrejo y recogieron algunos mariscos, aunque reconocía que la situación era cada vez peor. Con una enferma en el grupo, los recursos se reducían drásticamente, y lo que más la angustiaba era ver cómo el señor Xiaoden le cedía toda su parte de agua a Naga sin beber él mismo, arriesgándose a colapsar en cualquier momento. El hombre se inclinó a escasos centímetros del rostro de Naga, lo que dejó a Anastasia sorprendida. Con calma explicó que sus manos estaban calientes porque había estado cocinando y que, al colocar suavemente su frente contra la de ella, podía comparar temperaturas para saber si tenía fiebre, aunque la elfa, con un puchero, lo interrumpió diciendo que ya lo había entendido y que no necesitaba tanta explicación, preguntándose en silencio por qué estaba siendo tan amable con Naga. Tras revisarla, el hombre concluyó que habían hecho todo lo posible y solo podían dejarla descansar, pero más tarde, preocupado, notó que la fiebre no bajaba y explicó que sin antibióticos la infección difícilmente podría ser superada por sí sola. Anastasia, intranquila, preguntó qué ocurriría sin esos medicamentos, y él respondió que todo dependería del sistema inmunológico de Naga, aunque las probabilidades eran mínimas. Entonces la elfa propuso una alternativa: las razas bendecidas con magia poseen defensas naturales contra enfermedades y venenos gracias a encantamientos protectores, pero al no tener maná disponible, esas protecciones estaban inactivas. Si lograban transferirle poder mágico de otra fuente mediante conversión mágica, podrían reactivarlas y con ello mejorar su salud. Intrigado, el hombre preguntó si él podía servir de fuente, y ella explicó que aunque los humanos sin entrenamiento eran poco útiles en lo mágico, en su caso su fuerte energía vital podía convertirse en maná y transferirse. Sin dudar, Xiaoden aceptó intentarlo, pero Anastasia lo detuvo con seriedad. El procedimiento requería mantener contacto físico con Naga durante más de medio día, repitiéndolo varias veces, drenando por completo su energía cada vez y dejándolo exhausto. Con los recursos ya tan limitados, si él colapsaba probablemente lo haría junto con ella. Con un tono grave, la elfa lo miró a los ojos y le preguntó: ¿aún sabiendo eso, de verdad quieres salvar a Naga? El hombre meditó que Anastasia tenía razón, no tenían recursos para sostener a 3 personas, y aunque existía la forma de convertir energía física en energía mágica, hacía falta más alimento y agua. De pronto, una idea brilló en su cabeza y corrió a reunir materiales. Si hervían agua de mar en el viejo balde de hierro, podían separar la sal del agua por destilación y obtener agua dulce, y con ingenio, usando la silla cuyas patas huecas servirían de tubos y quitaban los tapones de goma. Atravesando el asiento con un hueco donde encajar las patas, podrían construir un destilador improvisado. Explicando el principio, pidió que le trajeran agua de mar y, tras hervir y recoger el vapor, 1 hora después lograron producir unos 300 mililitros de agua potable.
que probaron con expectación y hallaron sorprendentemente buena, y mientras Anastasia, maravillada, admitía que algo tan simple había funcionado, él sonreía comentando que la clave para sobrevivir era pensar fuera de la caja y adaptar los recursos. Pero el alivio era parcial, aunque el agua ahora tenía solución provisional, la comida seguía siendo un desafío. La conversión de energía física en mágica drena el cuerpo y necesita reservas de alimento. Así que propuso acumular comida primero, pensó en trampas y en métodos de captura y, con seriedad, pidió la ayuda de la princesa para poder salvar a Naga y a la vez conseguir recursos, advirtiéndole que su energía sería necesaria. Anastasia, tras reflexionar y con gesto noble, aceptó ayudar, pero dejó claro que si en algún momento la vida de Xiaoden, el hombre, corriera peligro, detendría el ritual sin dudar. Él asintió decidido y ordenó ejecutar el plan. Pasaron los días. Cuidaron a Naga, él construyó múltiples trampas para peces, cangrejos y mariscos y preparó un estofado con los ingredientes recogidos. Tras dudar, Anastasia lo probó y se maravilló por lo nutritivo que resultó, y hasta ofrecieron raciones al cuerpo todavía inconsciente de Naga, mientras ambos trabajaban turno tras turno para reunir suministros que permitieran mantener la conversión mágica y, con ello, la esperanza de que la dragona pudiera recuperar sus defensas. Ya entrada la noche, el hombre comentó que habían pasado todo el día destilando y que lograron conseguir 4 botellas de agua dulce, aunque todavía había margen de mejora. Para hacer el primer intento el resultado era más que aceptable. Con determinación señaló que, dado que Naga seguía con fiebre y necesitaba más agua de lo normal, al menos ahora contaban con suficiente para todos. Explicó también que había colocado trampas para peces y animales, marcándolas con palos dentro de botellas de plástico para localizarlas fácilmente y que ya había comprobado que funcionaban. Sin embargo, Anastasia, algo preocupada, recordó que a pesar de que Naga había permanecido todo el día en cama, la fiebre no daba señales de disminuir, lo que llevó al hombre a concluir que no tenían más opción que recurrir a la magia de transferencia. Con solemnidad, Anastasia dibujó un círculo mágico alrededor de Naga y, algo ruborizada, explicó que la transferencia de energía requería contacto físico directo debido a la escasez de maná en aquel lugar, por lo que le pidió al hombre que se despojara de la ropa y la abrazara hasta el amanecer. Él, decidido, obedeció, recordándose a sí mismo que su prioridad era salvarle la vida y no permitir pensamientos indebidos. Se recostó sujetándola con firmeza. Mientras Anastasia recitaba un conjuro, su voz entrelazada con cánticos hasta culminar en un fuerte grito, Gaia Etienne. Exhausta por el hechizo, Anastasia se apartó y caminó hacia la orilla del mar. Con el corazón agitado y cierta irritación pensó que quizá había usado demasiada energía mágica, pero también que lo que en realidad le dolía era la gentileza que Xiaoden mostraba hacia Naga. Arrojando un pequeño caracol al agua, se reprochó su propio enfado, reconociendo en silencio que él siempre había sido así, amable, dispuesto a sacrificarse incluso por alguien recién conocido, y que precisamente por eso había terminado confiando en él desde lo más profundo de su corazón. Pasadas unas horas, el hombre, completamente agotado, despertó con el cuerpo tan pesado que apenas podía mover un músculo. Había escuchado que el ritual lo dejaría sin fuerzas, pero no esperaba semejante debilidad. Abrió lentamente los ojos y, con sorpresa, vio a Naga incorporada frente a él, jadeante y aún febril. Murmuró incoherente sobre por qué estaba allí y, en un delirio, recordó sus propias palabras pasadas acerca de tener hijos, insinuándose mientras lo tocaba. Incapaz de moverse, Xiaoden maldijo su impotencia y suplicó con desesperación que se detuviera, explicando que no podía hacer nada en ese estado. De repente, Naga se detuvo murmurando con frialdad que esa parte del hombre era demasiado débil para lo que pretendía, dejándolo en shock. En ese momento, Anastasia entró y, al ver la escena, preguntó enojada qué estaba ocurriendo. Él, tapándose el rostro con vergüenza y lágrimas, respondió que no era nada importante y, cambiando de tema, le pidió que por favor quitara a Naga de encima, pues ya no tenía fuerzas. Anastasia asintió y, al intentarlo, notó sorprendida que la fiebre de Naga había bajado. Sin embargo,
Antes de poder continuar, Xiaoden perdió todas sus energías, cayendo al suelo y confesando con dificultad que no podía moverse. Con esfuerzo logró sentarse, admitiendo que tenía un hambre insoportable y que había fracasado. Aunque había colocado trampas esperando obtener comida, nunca imaginó quedar tan débil que ni siquiera podía caminar. Con determinación, Anastasia le pidió que le explicara dónde estaban las trampas, asegurando que iría a recoger lo atrapado. El hombre asintió, dándole las indicaciones, y la elfa, motivada, partió con la mochila. Tras recorrer la playa y revisar con esfuerzo las trampas, Anastasia encontró algunos peces e incluso una rata, y con la guía del hombre logró preparar la carne, alimentándolo lo suficiente para que recuperara algo de energía. Más tarde, revisando a Naga, comentó que su fiebre había bajado notablemente y que, si todo seguía así, al día siguiente estaría recuperada. Confesó no haber esperado tanto efecto con un solo Gaia a Eterion, mientras Xiaoden, decaído, admitía que la situación había sido difícil, que se había sentido impotente ante la enfermedad de Naga y que, cuando él mismo no pudo moverse, entró en pánico, pero fue Anastasia quien se ofreció y actuó, salvándolos a ambos. Le agradeció sinceramente su ayuda, provocando que la elfa, ocultando el rostro para disimular su emoción, respondiera con orgullo que apenas se estaba dando cuenta de la grandeza del gran mago del milenio, aunque en su mirada brillaba una felicidad inmensa. Al amanecer, el hombre despertó con el sol más brillante que nunca y, al girar la vista, vio a Anastasia sometida bajo Naga, con las manos manchadas de sangre, lo que lo llevó a gritar su nombre aterrorizado. Sin embargo, al mirar con más calma, descubrió que no se trataba de un ataque, sino de una liebre muerta. Anastasia, aún confundida, explicó que de repente Naga le había lanzado el conejo mientras dormía. Sorprendido, Xiaoden se preguntó si también había conejos en la isla, mientras Anastasia, intrigada, le exigió explicaciones a Naga. Ella, con tono altivo, respondió que simplemente había cazado 2 conejos y decidió darles uno. Sería una pena dejar que la enana muriera de hambre. Recuerda, aún no hemos decidido quién es la más fuerte. El hombre intervino señalando con seriedad que Naga no solo había cazado 2 conejos, sino que la sangre en su boca era porque los había devorado crudos. Ella lo confirmó con orgullo, explicando que los dragones solían comer la carne fresca, en especial las entrañas, que consideraba un auténtico manjar. Sin embargo, Xiaoden preocupado le advirtió que, en esa isla sin maná, sus cuerpos no contaban con las defensas mágicas habituales y que comer alimentos crudos podía ser fatal debido a bacterias o parásitos. Naga, sorprendida y molesta, comprendió al fin la razón de sus constantes malestares, recordando furiosa que incluso el cerdo salvaje había logrado derrotarla cuando intentó cazarlo por hambre. Anastasia, con sarcasmo, la pinchó diciendo que perder contra un cerdo no significaba que debiera embarazarse de él, a lo que Naga, sin perder su tono arrogante, respondió que la bestia era hembra y que, una vez que la matara, la siguiente sería la enana. Xiaoden, cansado de las provocaciones, intentó mediar nuevamente, invitándola a unirse a ellos para sobrevivir juntos en vez de desgastarse inútilmente. Cambiando de tema le pregunta al hombre el por qué su parte importante es tan débil, a lo que este humillado explica que se debe a la falta de maná. Al escuchar que la debilidad que sentía se debía a la ausencia de maná, Naga aceptó la explicación con una sonrisa, mientras Anastasia, algo resignada, declaró que confiaría en la decisión del hombre. Así, Xiaoden selló la tregua, pidiendo dejar los rencores atrás hasta escapar de la isla. No obstante, Naga no tardó en lanzar sus intenciones con descaro, asegurando que deseaba salir rápido para retomar su duelo con Anastasia, pero también que esperaba que Xiaoden recuperara su energía para poder concebir con él. La elfa, sonrojada y llena de furia, la llamó dragona libertina incapaz de comprender valores, mientras Naga, divertida, la provocó insinuando que ella también parecía tener deseos ocultos. Entre acusaciones y burlas, la dragona incluso propuso un concurso de descendencia, lo que desató la ira de Anastasia, quien lo tomó como la prueba definitiva de lo absurdo que era tratar con ella.
El hombre, incrédulo y agotado, solo pudo preguntarse en silencio si aquella extraña alianza realmente los llevaría a buen puerto. Tiempo después los dragones, Naga aún débil, y los chicos estaban totalmente agotados. Anastasia comentó con sorna que, a pesar de la diarrea y los vómitos de ayer, parecía haberse recuperado bastante, y Chum añadió que probablemente fue una intoxicación alimentaria y por eso le había insistido en cocinar antes de comer. Naga, enfadada, se quejó de que su cuerpo estaba tan debilitado que ahora le daba frío con facilidad, y Anastasia, burlona, no perdió la ocasión para decir que al menos por fin le entraban ganas de usar ropa. Chum, tranquilo, le ofreció algo de comer, unos mariscos de la mañana, pero la dragona, desdeñosa, espetó que por mucho que comieran nunca sería suficiente y que ella, la reina dragón, les mostraría lo que era una verdadera cacería. Acto seguido se dirigió a la orilla, se quitó la ropa con decisión y se lanzó en picado al mar. Con movimientos impresionantes logró atrapar un pez y arrojó el botín a la orilla. Se internó de nuevo y tomó otro ejemplar más grande, pero de repente cayó inconsciente y quedó flotando en el agua. Chum no dudó, la sacó del mar, le dio palmadas hasta que escupió toda el agua salada, y tras preguntarle si se encontraba mejor, Anastasia no pudo evitar burlarse de su estado. Naga, furiosa, le ordenó que no la mirara con desprecio, pero la elfa la ignoró y volvió a buscar agua potable. La dragona maldijo su propio cuerpo por hallarse en un estado tan patético, y Chum, observándola, pensó que aunque tenía habilidades físicas extraordinarias, era incapaz de controlar su fuerza. Repasó mentalmente los recursos. En días recientes habían atrapado peces pequeños, mariscos, cangrejos, un ratón y un conejo, además de algas y plantas comestibles, pero aquello no alcanzaba para cubrir proteínas, carbohidratos y grasas. Se sentía más débil cada día, y, para colmo, Naga corría como si nada tras haberse recuperado. Sus pensamientos se vieron interrumpidos cuando Anastasia, preocupada, llegó corriendo para informar que algo terrible había ocurrido en el campamento. Estaba completamente destrozado. Naga rastreó las huellas y confirmó con rabia que había sido el cerdo moicano. Chum, preocupado, reconoció que el territorio del animal se había expandido hasta allí y que el lugar ya no era seguro. Debían marcharse cuanto antes. A cierta distancia comenzaron a trasladar lo que pudieron, pero la mitad de las botellas de plástico recolectadas se habían roto y el balde quedó dañado. Naga, indignada, dijo que el cerdo había osado invadir su territorio y que tendría que darle pelea, mientras Chum le rogaba que no actuara con impulsividad porque aquel jabalí era extremadamente violento y, si lo enfrentaban de frente, no saldrían indemnes. Todos comprendieron que, si el cerdo seguía expandiendo su dominio a ese ritmo, pronto no tendrían dónde huir, y que, aunque quizá era necesario enfrentarlo, cometer un error sería sinónimo de muerte. La elfa, con el ceño fruncido y nerviosa, señaló que el cerdo había destruido la fogata y que antes de pensar en enfrentarlo debían encender un nuevo fuego, ya que quizá esa podría ser la clave para derrotarlo. De inmediato, ella y Chum comenzaron a trabajar con ramas y piedras, esforzándose por producir chispas, mientras Naga los miraba con desdén y preguntaba qué hacían, burlándose de que tuvieran tantas dificultades para algo tan simple. Con tono arrogante, tomó una rama y declaró que, como reina dragón, les mostraría cómo se hacía. Inflando el pecho, intentó escupir fuego, pero solo consiguió que Anastasia la observara con compasión y algo de burla. Al final, todos terminaron intentando a su manera hasta que, con paciencia, los chicos lograron producir humo y luego una pequeña llama. Naga, incrédula ante el débil fuego, se acercó con intención de demostrar su poder, se esforzó con todas sus fuerzas por exhalar llamas, pero, para horror de todos, terminó vomitando sobre la fogata, apagándola de inmediato. Chum se acercó preocupado y, justo en ese momento, Naga logró sacar un chorro de fuego, pero este terminó por quemarle la barba, dejándolo con el rostro chamuscado. Tiempo después, con una fogata decente finalmente encendida, Anastasia dibujó un círculo mágico en el suelo y comenzó a recitar un conjuro. Poco a poco, la llama se concentró en un solo punto hasta formar una esfera ardiente que lanzó con decisión contra una palmera cercana. Con orgullo explicó que,
tras lo ocurrido con Naga, había estado investigando cómo canalizar magia en ese entorno y había descubierto que lo más eficiente no era crear los elementos desde el mana, sino invocar y manipular la fuerza de los elementos que ya existían en la isla. Como el cerdo terremoto era un monstruo de atributo tierra, era particularmente vulnerable a la magia de fuego y, más aún, a ataques explosivos. Mientras más fuego tengamos, mayor será la potencia de mis conjuros, afirmó con seriedad, aunque reconoció que luchar contra un monstruo era demasiado arriesgado. Sin embargo, si continuaba expandiendo su territorio, tarde o temprano tendrían que enfrentarlo, y por eso quería escuchar la opinión de todos. Naga, emocionada, le dio un fuerte golpe en la espalda y, con una sonrisa desafiante, la felicitó llamándola enana, asegurando que ya tenían un arma y que, por supuesto, lo correcto era pelear. Chum, con determinación, coincidió y dijo que lo siguiente era idear una estrategia sólida. Esa misma noche, mientras discutían los planes, apareció afeitado tras haber perdido la barba en el accidente, lo que dejó a Anastasia ruborizada y a Naga incrédula, preguntando quién demonios era ese joven con cara de nena. Él, algo incómodo, explicó que no tuvo más remedio que afeitarse tras el accidente con el fuego, mientras Anastasia murmuraba que le quedaba bien y Naga maldecía que ahora parecía un mocoso. Al día siguiente, con la tensión acumulada y el amanecer iluminando el campamento, los tres estaban finalmente listos. Había llegado el momento de ejecutar la operación para cazar al monstruo cerdo. En otro lado, el cerdo moicano olfateó la presencia y se tensó, y Naga, con porte desafiante, se plantó delante de él y le desafió con voz grave: ¿vienes por mí? Ven, atrévete, ¿no quieres vengarte por ese ojo izquierdo que te aplastó? El animal, enfurecido, embistió con violencia, justo cuando Chum y Anastasia, desde la distancia, miraban y ella murmuraba que aguantara un poco más porque el objetivo se estaba acercando. Anastasia, inmóvil dentro de un círculo mágico, concentraba cada gota de poder que podía reunir. Unas horas antes los tres habían prendido una fogata enorme y trazado el plan. Naga traería al cerdo terremoto hasta el punto marcado, Anastasia prepararía un ataque mágico desde ese lugar y, cuando la bestia llegara, lanzaría su hechizo definitivo para aniquilarlo. La princesa había explicado con seriedad que el plan era sencillo en teoría, pero la ejecución sería brutalmente exigente. El hechizo consumiría todo su poder mágico y su energía física, solo podría lanzarlo una vez, además. Requería 40 minutos de preparación durante los cuales quedaría completamente inmóvil. Una vez armado, la técnica solo podría mantenerse lista durante unos 3 minutos como máximo. Y si en ese lapso el cerdo no estuviera exactamente en la posición prevista, el esfuerzo sería en vano. Si el orbe impactaba en la cabeza del monstruo, sería mortal. Si solo alcanzaba el cuerpo, lo dejaría paralizado y entonces decidirían continuar o retirarse según la ocasión. Naga, impaciente, refunfuñó que aquello sonaba débil y exigió algo más contundente, pero Anastasia le recordó con calma que el hechizo había sido diseñado específicamente para las condiciones de la isla. Aprovechar el fuego y el entorno era lo más eficaz disponible. Chum, serio, cerró el círculo de la táctica recordándoles que su rol sería proteger a la hechicera durante los 40 minutos de conjuro, porque si ella caía inmóvil y el cerdo irrumpía antes de tiempo, todos estarían perdidos. De regreso al presente, Anastasia, agotada pero firme dentro de su círculo mágico, reunía toda la energía posible, mientras Chum escuchaba con creciente tensión el estruendo de pasos y crujidos acercándose. Naga está trayendo al monstruo. En efecto, la dragona corría con el cerdo terremoto pisándole los talones. Pero un descuido bastó para que la bestia la alcanzara y la golpeara brutalmente. Naga, encendida en furia, se arrancó la ropa y, con un rugido de odio, contraatacó al animal con toda su fuerza. Chum, observando desde lejos, se angustiaba. ¿Por qué se han detenido tan lejos de la playa? Todo está tomando más tiempo del planeado. Mientras tanto, Anastasia empezaba a sangrar por la nariz, su visión se nublaba y apenas lograba mantenerse en pie. Justo entonces, Naga, montada sobre el lomo del monstruo, lo empujó a embestidas hasta colocarlo en la línea de fuego. Con un último esfuerzo, casi desmayada, Anastasia completó el conjuro con un grito desgarrado: orbe ígneo.
El hechizo impactó, pero solo provocó una pequeña explosión sobre la coraza rocosa del cerdo. Anastasia, jadeante, murmuró con desesperación: fallamos, esa armadura de piedra está intacta. El monstruo, enfurecido por el golpe, rugió y cargó directamente contra ellos. Chun, reaccionando con instinto, levantó a la elfa en brazos y echó a correr, maldiciendo: la operación fracasó, debemos retirarnos. Cada paso le pesaba más, llevarla lo hacía más lento, y aunque pensó que el bosque les daría ventaja como obstáculo, su esperanza se rompió al ver al cerdo atravesar los árboles con una violencia devastadora, derribándolos como si fueran ramitas. En un último intento desesperado por salvarla, Chun lanzó a Anastasia hacia un claro apartado, justo cuando la embestida lo alcanzó de lleno, arrastrándolo con brutalidad bajo el peso del monstruo. La chica, completamente agotada y con lágrimas en los ojos, gritó el nombre de Xiaoden Dono, atrayendo sin querer la atención del monstruo. El cerdo, enfurecido, cargó hacia ella, pero antes de alcanzarla fue interceptado por Naga, que, con toda su fuerza, intentó romperle el cuello mientras rugía de ira: esa enana es mi presa, ni se te ocurra quitármela. El monstruo, para zafarse, comenzó a embestir contra los árboles, sacudiéndose con una violencia brutal que hizo que Naga perdiera el conocimiento por el impacto. El monstruo fijó nuevamente sus ojos en la elfa, que entendió con terror que ella era el verdadero objetivo. Me guarda rencor por el ataque mágico, pensó entre sollozos, murmurando débilmente: Xiaoden Dono. Entonces, el hombre apareció, lanzándose con una lanza improvisada y embistiéndolo por el costado. Gracias a Naga lo descubrí: sangra por el oído izquierdo, debe ser por la explosión anterior. Su oído interno está dañado, su orientación está distorsionada, y su ojo izquierdo no ve bien. Este monstruo no me tiene en su campo de visión. Aprovechando esa debilidad, intentó perforar la zona donde debería estar su corazón, pero para su horror, la bestia apenas reaccionó. En un giro repentino, el jabalí volcó todo su peso contra él, aplastándolo contra el suelo con una fuerza insoportable. Maldición, cambió de dirección tan rápido. No puedo moverme, ni respirar. Anastasia, al borde del pánico, rogó entre lágrimas que Naga lo salvara, pero la dragona seguía inconsciente. Entonces, con una determinación desesperada, la elfa reunió la poca fuerza que le quedaba, se levantó tambaleante y corrió hacia el monstruo. Sujetando la lanza ya incrustada, la empujó con todas sus fuerzas temblorosas hasta clavarla de lleno en el corazón del cerdo, que finalmente se desplomó, inmóvil. Un silencio denso llenó el lugar hasta que Xiaoden, respirando con dificultad, se acercó a Anastasia, que seguía temblando sin control. Con voz suave, le dijo: ya todo pasó, el cerdo salvaje, eléctrico y violento, ha muerto. La elfa, rota en llanto, confesó: tenía tanto miedo, en serio la pasé muy mal. Él, con ternura, acarició su cabeza y le sonrió: otra vez me salvaste. Gracias, lo hiciste increíble. Más tarde, en calma, Xiaoden trabajaba la carne del jabalí, mientras Naga, recuperada y con su tono altanero de siempre, se quejaba: tengo hambre. ¿Piensas hacerme esperar todo el día? El hombre, paciente, replicó: ya casi está, solo aguanta un poco más. Nunca he despiezado una bestia, estoy siguiendo un tutorial, falta poco. Al caer la noche, finalmente preparó brochetas de carne asada. Las chicas, emocionadas, degustaban el banquete con entusiasmo. Xiaoden, en cambio, observó el fuego y, con tono sincero, dedicó unas palabras al animal: gracias por tu fuerza, y por brindarnos alimento esta noche. Gracias por la comida. De pronto fueron interrumpidos por la llegada de otra persona, una chica que se desplomó en los brazos de Xiaoden, con voz dulce y hambrienta diciendo que el olor le había atraído y que llevaba 3 días sin probar bocado. Solo quería un poco de carne. Anastasia la miró con ojos entrecerrados y, con voz cargada de historia, anunció que aquella no era cualquiera sino Mirea Barnark,
descendiente directa de la princesa demonio de Niflheim y una de las gemelas del inframundo, y advirtió que los demonios, más allá del conflicto con los elfos, han traído calamidades durante 1000 años y son maestros en manipular el corazón humano, por lo que no debían ayudarla a la ligera. Naga, con la boca aún llena y la cara manchada de sangre por la carne, masculló que si ni siquiera les había ayudado a cazar no tenía por qué recibir comida gratis. Mirea, con lágrimas falsas en los ojos, suplicó desarmada que qué motivo tenían para acusarla, que ahora no era más que una mujer hambrienta e impotente que mendigaba comida. Xiaodén, con compasión y viendo la realidad práctica, respondió que entendía la situación y que, dado que tenían carne de sobra esa noche y conocían la desesperación que provoca el hambre, no la dejarían pasar hambre, mientras Naga añadió entre dientes que si podía, que se la tragara toda. Tras explicarle la situación sobre la escasez de maná y recursos, Mirea asintió con pesar, afirmando que por eso no podía usar magia, juró no hacerles daño y prometió obedecer y realizar cualquier tarea que le pidieran. Xiaodén, calculador, pensó que sería una mano útil para las labores pesadas y que cooperar aumentaría las probabilidades de supervivencia, y aceptó. Mirea, entonces, lo abrazó con emoción y le agradeció entre sollozos, mientras en su mente, lejos de la falsa humildad, sonreía con desprecio por lo fácil que resultaban los humanos, había atraído al monstruo hasta allí y, aunque al final les había costado una paliza, aquello no borraba su ardor de revancha, asqueroso y humillante, pensó, y juró en silencio que los haría pedazos para restaurar el honor demoníaco. Ya de día, Xiaodén reunió a todos y explicó la situación con voz clara. Ahora que habían vencido al monstruo podían explorar los recursos de la isla y gracias a la destilación habían asegurado alguna agua dulce, pero con el cubo roto y más bocas que alimentar la prioridad era encontrar una fuente estable. Además, la carne debía procesarse o se echaría a perder, así que, siendo 4, dividirían tareas. Naga se encargaría de explorar la zona desconocida, ella aceptó emocionada, prometiendo que lo haría tras comer, aunque Xiaodén la avisó con seriedad que tuviera cuidado porque aún podrían esconderse criaturas peligrosas. Anastasia debía reunir leña y volver a preparar destilación. No sería tan eficiente como antes, pero mejor que nada, y Mirea, que aún se veía pálida, recibiría la tarea menos exigente, ayudar con el desposte. La elfa, recelosa, murmuró que no le gustaba dejarlos solos por la naturaleza de los demonios y porque Xiaodén era demasiado confiado. El calmado dice que se veía débil y pálida, su salud no pinta bien, por eso le asignaré una tarea con poca carga. La elfa le refuta que en realidad el color de los demonios es pálido, pero es interrumpida por Mirea, la cual con tono alegre le dice que es cierto que todavía no ha recuperado toda mi energía, pero buscar leña es pan comido. Entonces, llamándola como Ana-chan, intercambian tarea con señales. Alegre los deja a solos a los chicos. Ya a solas, la elfa piensa que odia admitirlo, pero Xiaodén es alguien muy ingenuo, confía muy fácil en cualquier persona, no tiene idea de lo astutos que son los demonios. No puedo dejarlos a solas. Pero él, con calma, replicó que debía seguir con el trabajo y le pidió a Anastasia que sujetara la herida abierta del jabalí mientras él procedía a abrirlo. Con gesto casi didáctico fue extrayendo las entrañas y explicando como si diera una lección de supervivencia dónde estaba cada órgano, señalando el corazón y observando que la herida del animal no era la típica por cuchillo, que probablemente la maldición del arma había jugado su papel, y con decisión comentó que, siguiendo bien las instrucciones, incluso un principiante podía despiezar la pieza. Anastasia, sin embargo, quedó pálida y acabó desmayándose ante la visión de las vísceras, mientras Xiaodén continuaba con paciencia la faena y Mirea llegó justo cuando Anastasia, inconsciente, era apartada con cuidado por Xiaodén, quien preocupado dijo que lo mejor era dejarla descansar. Retomando la labor, comenzó a pasarle partes del jabalí a la demonio mientras ella las transportaba con calma, y en su mente pensaba que ojalá a Naga le estuviera yendo bien en la exploración, pues él también habría querido acompañarla. Pero lo urgente era tratar la carne antes de que se echara a perder. Bien procesada podría durarles bastante y, si además encontraban agua y no surgían más amenazas, tendrían margen para relajarse un poco mientras esperaban un improbable rescate. Incluso, emocionado, se decía a sí mismo que si sobraba tiempo intentaría poner en práctica lo que había visto en viejos videos de supervivencia, como construir una choza, fabricar una especie de cerámica con tierra o hasta cazar con un silbato de bambú, algo que siempre había soñado desde niño. Entretanto,
Mirei observaba con curiosidad el corazón limpio del animal y al notar la pregunta de Xiaoden sobre si no le afectaban las vísceras, sonrió con aire despreocupado y contestó que era gracioso que asumiera que los demonios eran insensibles a lo grotesco, que en realidad no le molestaba y hasta le alegraba un poco demostrarlo. Añadió, llamándolo con familiaridad Dai-chan, que le resultaba sorprendente lo poco que temía a los demonios, como si hubiera vivido tan lejos que ni siquiera supiera de su existencia, y con intriga quiso saber quién era él en realidad. Con tranquilidad, Xiaoden respondió que solo era un profesor de una escuela en Tokio, algo que ella no entendía del todo, aunque admitió que, a diferencia de la elfa y la dragona, él la había recibido sin prejuicios. Y quizá aquello era un golpe de suerte. Luego, con voz seria, explicó que más allá del odio entre dragones y elfos existía una herida aún más profunda. Hacía más de 2 siglos había surgido un rey demonio con un poder incomparable, Balnark-sama, su propio padre, que por un breve tiempo logró conquistar el mundo, hasta que una alianza de humanos, elfos, dragones y otras razas lo derrotó aplastantemente. Desde entonces, los demonios no habían dejado de debilitarse, y aunque ahora el mundo parecía dividido en 3 fuerzas equilibradas, en realidad su raza ya no podía competir contra el imperio élfico ni con el poderío de los dragones. Xiaoden, intrigado, pensaba que nunca habría imaginado que el trasfondo entre aquellas razas fuese tan complejo. Mirei, con un tono entre nostálgico y ligero, continuó diciendo que los demonios actuales poco tenían que ver con los de antaño, que incluso existían pacifistas como ella que deseaban convivir en paz con otras razas, aunque era lógico que la desconfianza persistiera, pues en el pasado fueron los demonios quienes intentaron conquistar el mundo. El hombre, reflexionando, recordó a sus alumnos, chicos buenos en el fondo, pero que cargaban con pasados difíciles o familias problemáticas, lo que les impedía encajar del todo. La demonio, con mirada traviesa, confesó que el hecho de que Dai-chan la hubiese aceptado la había conmovido, y quería devolverle el favor. En secreto, lanzó sobre él la influencia de un hechizo de súcubo, el pacto de placer, con la intención de atravesar poco a poco sus defensas y manipularlo, sabiendo que en un hombre común ni siquiera haría falta la magia para que afloraran sus deseos. Con voz seductora lo incitó a confesar lo que realmente quería de ella, pero Xiaoden, resistiéndose, le respondió con calma que no sería correcto, que en su estado físico actual ella no podría soportarlo, mientras en su mente solo pensaba en ponerla a acarrear troncos para construir una choza. Mirea, malinterpretando sus palabras, creyó que se trataba de insinuaciones subidas de tono y, sonrojada, siguió el juego en su mente. Xiaoden sigue pensando que también le gustaría hacer eso, pero es más por gusto mío, tú terminarías toda sucia y resbalados, debe ser desagradable. Imaginándosela, haciendo alfarería juntos. Por otro lado, Mirea bueno se imagina barbaridades subida de tono. Xiaoden continúa pensando en hacer cerbatanas para cazar y Mirea continúa malentendiendo todo. Cuando la súcubo finalmente se lanzó sobre él, convencida de que estaba a punto de doblegarlo, fueron interrumpidos por la repentina llegada de Naga, que provoca que Miria le proporcione un fuerte golpe en sus partes mientras se disculpa explicando que de repente se mareó y se cayó, maldiciendo internamente a la dragona por arruinarle el momento. Ya más calmados, el grupo le preguntó a Naga cómo le había ido en la exploración. Con gesto orgulloso, explicó que había recorrido casi toda la isla en una sola pasada y que, a simple vista, no era muy grande. Xiaoden, preocupado por la prioridad del agua, le preguntó si había hallado alguna fuente, a lo que la dragona respondió que sí, un pequeño estanque cercano, pero con agua tan turbia y pestilente que resultaba imposible de beber. Ya todos reunidos frente al estanque, Anastasia frunció el ceño y comentó que era una pésima noticia. El agua no solo apestaba, sino que además flotaban cadáveres de animales en su superficie, lo que la volvía inútil para beber. Xiaoden, pensativo, dijo que quizá destilándola podría ser segura, pero de pronto recordó algo inquietante. En un programa de supervivencia había visto cómo se podía introducir agua contaminada por el recto mediante un tubo y absorberla directamente por el intestino. Al no tener tubo, sugirió que podrían improvisar vertiendo agua con una botella plástica y usando la gravedad. La elfa, horrorizada, se lo imaginó en detalle y quedó en shock, mientras él, más calmado, añadió que esa sería la última opción y lo mejor sería evitarla si había otra alternativa. Observando con atención el entorno, señaló que todo estaba lleno de huecos y restos de carne como si algo lo hubiera destrozado.
Anastasia, ya más serena, teorizó que el agua estaba contaminada con veneno, probablemente por los Wakeok, bestias capaces de secretar toxinas en el agua para paralizar animales y devorarlos, una plaga que destruye el ecosistema entero antes de trasladarse a otro lugar. Maldiciendo, Sjuden afirmó que si eso ocurría en una isla tan pequeña, incluso un pequeño cambio ambiental podía ser fatal para ellos. La elfa, preocupada, preguntó si entonces no quedaba agua potable en toda la isla, pero Sjuden, observando un árbol cercano, señaló que en realidad no estaban tan mal, era un platanero. Con su daga perforó el tallo y de inmediato brotó líquido, el cual declaró bebible. Anastasia probó y dijo que sabía bien, al menos suficiente para calmar la sed, mientras que Naga lo escupió indignada por lo amargo que resultaba. Sjuden explicó que en realidad el platanero es una hierba gigante que guarda mucha agua en su interior y que, con un corte adecuado, podía recolectarse bastante en un solo día. No resolvería del todo el problema del agua potable, pero era un recordatorio valioso. Las plantas también podían ser una fuente de hidratación. Luego señaló una palmera cercana y observó que, aunque los cocos caídos se los había comido el cerdo, todavía quedaban muchos arriba. Aliviado, mencionó que eso les daba otra opción. Anastasia, impresionada, agregó que la isla estaba llena de frutas y que todo parecía más prometedor. Sjuden comentó que hasta ahora solo habían podido moverse por un área reducida, pero ahora tenían una zona amplia para explorar, lo cual representaba un gran avance. Justo cuando buscaba un palo largo para derribar los cocos, Naga lo interrumpió preguntando por qué no simplemente subía al árbol. Él le respondió que trepar consumía mucha energía y era arriesgado sin cuerdas para asegurar el agarre, pero la dragona, sin prestarle atención, saltó con entusiasmo hasta la copa y comenzó a arrojar los cocos al suelo entre risas victoriosas. Desde ese día, Sjuden narra que la tarea oficial de recolectar los cocos pasó a manos de Naga. Durante sus recorridos de regreso al campamento fue notando que la mayor parte de los recursos de la isla parecían agotados. Encargó a Mirea regular la intensidad del fuego para destilar agua de mar, fabricó un cuchillo rudimentario de piedra para mejorar el despiece y pidió a Anastasia cortar la carne en tiras finas para facilitar su ahumado, mientras él continuaba con el resto del trabajo. Con el tiempo descubrió que más de la mitad de la carne de monstruo era dura e incomestible, pero las partes útiles, bien ahumadas, podrían durar más de un mes. Aún así, comprendió que el verdadero obstáculo seguía siendo el agua. Entre cocos y savia de plantas podían resistir un tiempo, pero con 4 bocas que alimentar no estaba seguro de que bastara hasta que llegara ayuda. 2 semanas habían pasado desde su llegada, lanzando señales de humo sin resultados. El cielo seguía despejado, sin una sola nube, y la falta de lluvia era cada vez más desalentadora. Sjuden se dejó llevar por sus pensamientos hasta que Anastasia lo interrumpió preguntando si estaba bien. Él respondió que sí, aunque en su interior se reprochaba haber dejado ver su ansiedad. Concéntrate, cumple con tu deber de adulto y rescata a todos. Poco después comentó que ya casi era hora de cenar y que Naga aún no había regresado, a lo que Anastasia respondió preocupada que, con el sol ocultándose, el bosque se volvería un mar de oscuridad. Antes de que pudiera terminar, un grito lo sobresaltó. Corrieron en dirección al sonido y encontraron a Naga, que con una emoción desbordante los llevó hasta un acantilado. Desde allí, pudieron ver a lo lejos un extraño rayo de luz que provenía de otra isla, mucho más grande que la suya. Sjuden, sorprendido, murmuró que aquella luz no parecía natural ni semejaba a la aurora, y lo más importante, significaba que había otra isla habitada cerca. Anastasia, observando detenidamente, explicó que aquella irradiación podría ser un fenómeno mágico y que, si en efecto existía mana allí, tal vez podrían usar magia nuevamente, y con ello, encontrar la forma de regresar. Mientras todos meditaban sobre lo visto en el acantilado, Anastasia pensaba que, si en esa isla existía mana, podrían rastrear su ubicación y pedir ayuda. Sjuden, en cambio, reflexionaba que tal vez allí aún quedaran recursos valiosos. Mirea guardaba silencio, evaluando en su mente la situación, mientras que Naga, con la naturalidad de siempre,
rompió la tensión diciendo que tenía hambre y regresaba al campamento. Ya les había mostrado la luz y con el estómago vacío no podía hacer nada, mucho menos nadar hasta otra isla. Con entusiasmo añadió que la cena de esa noche era vísceras, su plato favorito, por lo que debían volver pronto. Xuden, contagiado por su ánimo, coincidió en que lo primero era llenar el estómago. En la cena, sirvieron corazón, lengua, páncreas e hígado, un festín que emocionaba a la dragona y perturbaba a la elfa. Esta, con visible preocupación, preguntó si era necesario comer tantas vísceras. Xuden explicó que eran partes que se descomponían rápido, así que debían consumirse primero. Anastasia, recordando las imágenes horribles del despiece, intentó convencerse de que si la carne era buena, aquello también lo sería. Sin embargo, al probar un bocado terminó escupiéndolo, con el estómago revuelto y quejándose del olor que le impregnaba la boca. Naga, en contraste, se mostraba encantada y replicó que estaba delicioso. Para calmarse, Anastasia bebió coco y se sintió aliviada por su frescura, mientras que Naga, al probarlo también, lo escupió con disgusto diciendo que era repugnante. Iniciando una acalorada discusión sobre quién tenía mejor gusto. A un lado, Mirea las observaba en silencio, divertida, pensando que resultaba ridículo, esa princesita del imperio élfico, capaz de aniquilar un ejército demoníaco con un simple conjuro, no podía soportar un trozo de hígado. En el campo de batalla el aire se impregna de sangre y fluidos coagulados, pero claro, una refinada princesita como ella jamás sabrá de eso, se burlaba en su interior. Finalmente, con el ambiente más tenso pero animado, Naga, ya satisfecha y llena de energía, se giró hacia Mirea con una sonrisa desafiante y la retó a un duelo. Naga, con una sonrisa feroz, afiló sus garras mientras decía que había escuchado rumores sobre la hija del rey demonio Valnark, la espadachina demoníaca que heredó su poder. Con un movimiento veloz lanzó un zarpazo que alcanzó el rostro de Mirea, dejándole un corte superficial. Sin embargo, se detuvo de inmediato, decepcionada, y comentó con frialdad que no sentía en ella ni un ápice de la presencia o la dignidad de una verdadera espadachina. Entre lágrimas, Mirea negó con firmeza, confesando que no era ninguna espadachina. Entonces, Anastasia intervino para aclarar que el rey demonio había tenido gemelos, el hermano mayor, Isua, un prodigio en las técnicas de espada demoníaca, y la hermana menor, Mirea, dedicada a las artes místicas, ambos conocidos como las estrellas gemelas del inframundo. Naga, suspirando con desinterés, comentó que si no podía usar magia entonces no tenía nada de interesante. Mirea, llorosa, explicó que la onda de choque que habían provocado la separó de su hermano, dejándola 3 días sola en un infierno. Reconocía que eran enemigos, sí, pero también estaban cooperando para escapar, y no entendía por qué la trataban tan mal. Xuden intervino, reprendiéndole a Naga que pudo haberla herido, aunque ésta se defendió alegando que se había detenido a tiempo, lo que no hizo más que aumentar la indignación de Mirea. De pronto, Naga cambió de tono y, acercándose con descaro a Xuden, tomó su espada en un gesto ambiguo, insinuando con picardía que, al parecer, había comido lo suficiente y ahora estaba llena de energía, y que él también parecía más enérgico. La elfa, ruborizada y nerviosa, le exigió que se alejara de Xuden de inmediato. Al mismo tiempo, un brillo en la hoja del arma de Xuden llamó la atención de Naga, que interrumpió la tensión señalando emocionada que el filo de su espada había mejorado de repente. Con entusiasmo lo animó a que lo probaran en combate allí mismo, pero Xuden, manteniendo la calma, aclaró que no era lo que pensaban, en realidad, se trataba de su cuchillo, la misericordia de las doncellas. Explicó que había tocado justo en la zona donde guardaba el amuleto, y suspiró aliviado por tener un agujero en el bolsillo que lo había salvado de aquella situación. Anastasia, con el rostro lívido como un fantasma, le reprochó con severidad: ¿acaso sabes lo que tienes entre manos? La misericordia de las doncellas es un amuleto muy preciado, me lo dio mi madre, ¿y lo llevas guardado en un lugar así? Xuden, nervioso, se disculpó torpemente, mientras Naga, todavía molesta, expresó que no se sentía tranquila, que necesitaba moverse y anunció que correría 100 vueltas por la costa para empezar. Mientras tanto, Xuden hacía una lista mental de los hábitos de la dragona,
Naga comía como 3 personas y cuando estaba saciada desbordaba de energía, trabajando con una vitalidad increíble, pero a veces se descontrolaba. Tendría que empezar a controlar cuánto comía. Luego, cambiando de tema, se volvió hacia Mirea y, preocupado, le preguntó por sus heridas. La demonio, con voz dulce y mirada agradecida, le dijo que era el único que permanecía a su lado y que eso significaba mucho para ella. Sus palabras, cargadas de ternura, hicieron que el corazón de Anastasia volviera a estremecerse con una punzada de celos silenciosos. Ya entrada la noche, Xiuden contemplaba con orgullo la tela que había fabricado, murmurando para sí que el curtido con encéfalo era realmente sorprendente. Al untar el cerebro sobre la piel y estirarla, tras el proceso de ahumado, había logrado que quedara flexible y resistente. Aunque reconocía que había cometido varios errores, se alegraba de haber conseguido desmontar la técnica de alguna forma gracias al video que había visto. Al revisar la hora, notó con sorpresa que eran ya las 4 de la mañana, había pasado más de 10 horas trabajando sin descanso. Al mirar su celular, comprobó que la batería estaba al 1%, cuando de pronto fue interrumpido por Anastasia, que apareció en silencio y le ofreció cargarlo con magia. Con calma, la elfa conjuró un hechizo y pronto el indicador marcaba un 8%, más rápido de lo habitual. Con orgullo en su voz noble, ella explicó que era fruto de su práctica constante y que incluso había estado investigando métodos para cargar con el poder del rayo, aunque admitió que con tanto sol últimamente no había tenido ocasión. Xiuden la interrumpió enseguida, advirtiendo que lo mejor era no intentarlo, pues podría hacerlo explotar, y con curiosidad le preguntó por qué seguía despierta a esas horas. Anastasia confesó que no lograba conciliar el sueño. Xiuden, con seriedad, le preguntó si aquello se debía a lo que habían visto en la otra isla, si acaso pensaba que yendo allí podrían realmente regresar. La elfa explicó entonces que los fenómenos mágicos en la naturaleza eran sucesos extraordinarios, causados por reacciones espontáneas entre el mana y la energía mágica del entorno. A veces daban lugar a desapariciones misteriosas o mutaciones en los monstruos. No podía identificar con certeza el fenómeno que habían presenciado, pero si en efecto era mágico, entonces había una alta probabilidad de que en esa isla existiera mana. Esa era la razón por la que había concluido que ir allí podría permitirles recuperar la magia y, con ella, regresar a su mundo. Finalmente, lo miró fijamente y le preguntó qué opinaba él. Xiuden se quedó pensativo unos segundos antes de responder con calma. Cuando miras el mar desde la playa puedes ver hasta unos 5 kilómetros debido a la curvatura de la tierra, pero como ellos estaban en un punto elevado, lo que habían visto debía estar aproximadamente a 10 kilómetros de distancia. Reconoció que la situación en su isla era crítica, los recursos, especialmente el agua, estaban casi agotados, el rescate no llegaba y no sabía cuánto más podrían resistir. Por eso estaba considerando seriamente cruzar el mar hacia esa otra isla. Admitió que la travesía tendría riesgos, pues sin un barco decente sería difícil cruzar los 4 juntos y además podrían encontrarse con monstruos marinos. Sin embargo, al tratarse de una isla más grande, también debía de albergar más recursos, y si en efecto había mana allí, ellas podrían recuperar la magia y quizá volver a casa. Con un brillo de determinación en los ojos, Xiuden concluyó que valía la pena intentarlo y, con una leve sonrisa, añadió, y si allá se puede usar magia, déjame regresar también, ¿de acuerdo? La elfa, profundamente conmovida, respondió con emoción que por supuesto que lo acompañaría, mientras en sus pensamientos agradecía por haber encontrado al fin una pista para regresar. Se preguntaba cómo estaría el frente de batalla en ese momento, sabía que el ejército élfico no tenía nada que envidiarle al de los dragones y, si se le presentaba la oportunidad, le encantaría organizar un gran banquete para agradecerle a Xiuden por todo lo que había hecho. Quizá, pensaba con melancolía, cuando dejaran esa tierra nunca volverían a verse. Sin darse cuenta, sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas, pero, intentando ocultarlo, se excusó diciendo que era el humo del ahumador que le había irritado los ojos y que iba a lavárselos un poco. Aconsejó también a Xiuden que descansara pronto. Él asintió en silencio, preguntándose si acaso el ahumador estaría produciendo demasiado humo, aunque decidió ignorarlo y se recostó contra un árbol para dormir un rato.
En sueños, fue sorprendido por una visión en la que las chicas le susurraban frases sugerentes. Como acto reflejo, comenzó a golpearse el rostro, mientras Mirea aparecía en su mente y con voz seductora le decía que aquello era un regalo especial que había preparado para agradecerle. Burlona, lo animaba a disfrutarlo, pero Siuden, serio incluso en sueños, respondió que la lujuria traía desgracia y que las tentaciones debían cortarse de raíz. Ella, con tono juguetón, replicó que lo respetaba por ser la personificación del autocontrol, pero que si su cuerpo le enviaba esos sueños era porque, en el fondo, lo estaba pidiendo. Con una sonrisa maliciosa aseguró que, tarde o temprano, lograría hacerlo reaccionar. En la realidad, Anastasia interrumpió la escena onírica al preguntarle qué estaba haciendo. Mirea, nerviosa, improvisó una excusa, diciendo que simplemente lo estaba calentando un poco para que no se resfriara durmiendo a la intemperie, y que ya que había despertado se apartaría. En ese momento, apareció Naga, hambrienta y llena de energía, anunciando con orgullo que había estado corriendo durante toda la noche y preguntando qué iban a comer. Siuden, aún somnoliento, se levantó dispuesto a sacar la carne para preparar el desayuno, pero en un descuido sus pantalones cayeron al suelo. El silencio se apoderó del grupo por un instante hasta que Naga, con un brillo travieso en los ojos, exclamó emocionada: «Ese filo sí que es increíble». Maldiciendo, Siuden se pregunta por qué sus pantalones se cayeron mientras Naga, con la cordura perdida, empieza a descambiarse diciendo que lo harán ahora. El hombre en pánico intenta detenerla mientras está sujetándolo ferozmente, le dice que la embarace. La elfa preocupada dice que Dragona libertina, el humano no quiere esto, así que déjalo en paz, por favor, aléjese también esta idiota. Naga, ignorándola, le dice que le da igual, lo que ella quiere lo toma. La elfa molesta dice que entonces te detendré con mi propia fuerza. Naga molesta le dice que si acaso puedes hacerlo en ese estado ya estás empezando a fastidiar. Si tienes tantas ganas de morir te concederé tu deseo. Por otro lado, María, observando con mirada complacida, dice que perfecto, el plan va bien, nuestra raza demoníaca se debilita día tras día ya que no podemos enfrentarnos a los elfos ni a los dragones. Que estos dos líderes se destruyan entre sí aquí mismo es el mejor escenario posible para nosotros los demonios. Si ustedes recuperan su fuerza original serían un verdadero dolor de cabeza, así que necesito que se mueran ahora. Siuden, pacifista, le pide que se detenga, sentenciando con voz seria que en vez de estar peleando lo más constructivo es hacer hijos. Lo cual emociona a Naga, diciendo que entonces no perdamos el tiempo. Intentando pensar cómo salir de esta, dice que así como entre los de tu raza los dragones, las mujeres eligen a los hombres más fuertes que ellas. En mi tierra también hay una regla parecida. Esa regla es antes del acto sexual. Hay una regla que exige verificar si el cuerpo de la mujer es apto para la reproducción. Es el combate de evaluación prerreproductivo y consiste en que el hombre y la mujer lucen entre sí como forma de diagnóstico directo. Agregando con desespero que lo piense bien, se necesita un cuerpo fuerte y resistente para dar a luz y criar un bebé. Un cuerpo fuerte es esencial para criar hijos. Si la mujer gana eso, priva que tiene el cuerpo adecuado para gestar y criar la descendencia del hombre. Las chicas que observan dicen que eso es una gran mentira, pero, para su sorpresa, Naga se lo cree completamente. Siuden menciona que entonces, si ella pierde, no será adecuada y no habrá ningún acto indebido por ahora, y además recalca que la magia también está prohibida porque esta pelea es para evaluar la fuerza física. Naga, entendiendo, dice que entonces si ella gana le permitirá tener un hijo con toda la verdad. Bien, entonces luchemos en la playa de inmediato, sentencia con entusiasmo. Marie, molesta, maldice en su interior por ver cómo están arruinando su plan. Con preocupación se acerca y le dice que, aún así, es la raza de los dragones, y aunque esté debilitada, sigue siendo muy fuerte. Propone entonces que pelee a Ana-chan en su lugar, por ser una elfa con poderes superiores. Carol Shioden explica con calma que, si bien Anastasia es fuerte, su magia no la puede usar tan fácilmente. El único disparo que utilizó contra la bestia casi le costó la vida y requiere demasiado tiempo para conjurarlo. El más indicado soy yo, concluye. Siuden, observando a Naga, piensa que en estos últimos días ha ido conociendo un poco más de su carácter. Ella cree ciegamente en el poder y siempre quiere resolver todo a la fuerza. La manera más efectiva de detenerla cuando se decide es derribarla y someterla por la fuerza. La elfa,
preocupada, le pregunta si en serio peleará contra ella y, decaída, murmura si tal vez salvar a Naga de la muerte haya sido un error después de todo. Pero él, tranquilo, responde que nada de eso, que la idea de salvarla fue suya y que por lo mismo se encargará de educarla con sus propias manos. Ya frente a frente, Suden establece con seriedad las reglas de no usar magia de ningún tipo. Naga asiente solemne, diciendo que se toma las batallas muy en serio y adulando la manera ingeniosa de su tierra natal para seleccionar a las mujeres fuertes. Suden, sin poder creer que aún se crea todo aquello, mantiene el semblante firme. Recuerda que la última vez que se enfrentó a Naga fue difícil, pero ahora la situación es distinta. Naga es más poderosa cuando está llena, pero desde anoche no ha comido y gastó energía corriendo hasta altas horas de la noche. Definitivamente no está en su mejor condición. Además, sin magia, debe haber una oportunidad. La pelea comienza con movimientos ágiles de Naga, que lanza múltiples ataques veloces. Suden los esquiva con dificultad, bloqueando con sus brazos, resistiendo con suma concentración. Piensa que sigue siendo increíblemente fuerte, pero ahora más cercana a una persona común. Entonces se dice a sí mismo que puede usar su verdadero arma, el conocimiento adquirido al enfrentar a los peores estudiantes de 20 escuelas problemáticas. Analizo el estilo del oponente, lo comparo con los perfiles del catálogo y uso mi experiencia para asegurar la victoria. Mientras aún muestre algo de su antiguo lado rebelde, puedo manejarla, reflexiona. Recuerda viejas batallas, estudiantes con brazos fuertes como los de ella, la extensión de sus patadas similar a otro rebelde, su físico resistente como aquel otro, y sumando los movimientos únicos de Naga, ahora puede leer su patrón completo de ataque. Con concentración absoluta, Suden logra desviar sus embates y, aprovechando un instante clave, la sujeta con firmeza. Con un movimiento certero la lanza por los aires, estampándola contra el suelo con un impacto brutal que la deja inmóvil. Naga, confundida, se pregunta qué está pasando, su cuerpo no responde y su cabeza da vueltas. Suden, con tono de victoria, le explica que aprovechó su propio impulso para lanzarla y que, al caer de cabeza, probablemente sufrió una leve conmoción cerebral, lo que le impedirá moverse bien por un rato. En otras palabras, has perdido, sentencia. La elfa, preocupada, se acerca para saber si está bien, pero Suden, sereno, asegura que todo está bajo control. Por otro lado, Marie maldice entre dientes, furiosa porque el humano terminó el problema con tanta facilidad. Es una verdadera impertinencia que un simple hombre se interponga en mis planes, tal vez tenga más influencia en este grupo de lo que pensaba. Será necesario involucrarlo más activamente en mis movimientos, reflexiona con mirada oscura. Ya más calmado, Suden recoge la ropa y le dice a Naga que todo terminó, que se cambie. Pero ella, entre lágrimas e impotencia, maldice su derrota, yo soy la más fuerte. Siempre he ganado todas mis peleas, salvo esos empates contra la enana. Ni siquiera pude derrotar a la jabalí, ya no soy fuerte, porque siempre termino perdiendo. Suden, con mirada tranquila, responde que perder no es malo. Explica que, según lo que sabe de los dragones, cuando tienen suficiente maná pueden aplastar a cualquiera con fuerza bruta y que precisamente por eso sus ataques se han vuelto demasiado predecibles. Añade que, al dejarse llevar por las provocaciones, cae fácilmente en contraataques. Si reconsideraras eso, tal vez podrías ganar la próxima vez, le dice con serenidad. Luego, esbozando una sonrisa, concluye, el fracaso es la base del éxito. Perder es una oportunidad para descubrir tus debilidades, y si sigues acumulando esas experiencias, acabarás siendo mucho más fuerte de lo que ya eres. En medio de sus palabras, Suden se interrumpe al darse cuenta de que, por esa maldita costumbre de profesor, está enseñándole cómo mejorar. Nervioso, añade, bueno, deberías moderar un poco las peleas, nada más. Naga, con voz más suave, confiesa, no sé por qué, pero siento que estando contigo puedo volverme más fuerte. Y con una sonrisa, acompañada de un latido extraño en el pecho, le dice, eres la primera persona que me hace pensar de esa manera. De repente, Naga se asusta por esa sensación, convencida de que es un dolor terrible. Suden, preocupado, le pregunta si acaso la golpeó en esa zona.
Para sorpresa de todos, la elfa también confiesa que siente el mismo dolor en el pecho. Es algo que me pasa sin previo aviso. Cuando llegué a esta isla estaba bien, pero con el paso de los días empecé a notar que mi pecho se apretaba. Es un dolor que soporto, pero resulta incómodo. En mi ciudad natal nunca me había sucedido algo así. ¿Será posible que hayamos contraído una enfermedad en esta isla? Mientras tanto, Marie, observándolas a ambas con gesto burlón, masculla: esas cabezas huecas son realmente estúpidas. Tiempo después, Xuden comentó con alivio que, tras haber desmantelado al jabalí, tenían asegurada suficiente comida para varios días, gracias a los cocos y algunas plantas. Incluso el problema del agua se había calmado un poco. Por fin podemos concentrarnos en la exploración de la isla. Quién sabe, tal vez encontremos otra valiosa fuente de proteínas, dijo con tono sereno. Así, todos comenzaron a internarse juntos en el bosque. En medio del camino, Marie tropezó y cayó al suelo. Xuden, sin dudarlo, le tendió la mano para ayudarla a levantarse. Ella, con una sonrisa juguetona, le agradeció dulcemente, lo que provocó que la elfa, a unos pasos de distancia, los observara con una mirada oscura y helada. En su mente hervían pensamientos: se está pegando demasiado a Xuden desde hace rato. ¿Qué estará tramando esta maldita basofia repugnante? Criatura demoníaca, no dejaré que lo manipule. Por otro lado, Naga, con su tono alegre e infantil, se burló: oye, ¿por qué te caes tanto? Mira qué diferencia conmigo, yo soy fuerte y nunca tropiezo. Un poco más adelante, Xuden encontró un trozo de fruta y lo levantó. Este árbol caído es un mango. Por el estado de los frutos devorados, seguramente lo derribaron para alcanzar los de arriba. Intrigada, la elfa preguntó qué era un mango. Él explicó: es una fruta tropical, dulce y cremosa, rica en azúcares, vitaminas y fibra. Una lástima que estos estén ya en mal estado. La elfa suspiró: ese cerdo estaba por todas partes. Si hubiera seguido vivo, habría devorado hasta el último recurso de esta isla. Naga, con su simpleza habitual, infló el pecho: pero lo estamos comiendo nosotros. Eso significa que somos más fuertes que esa cerda. Xuden, en cambio, pensaba con seriedad: es imposible que un animal de ese tamaño haya arrasado tanto por sí solo. En otras palabras, no es una criatura nativa de la isla. Pero, si no puede nadar, ¿cómo llegó hasta aquí? Sus cavilaciones fueron interrumpidas cuando descubrió un nido de termitas. Tomando un trozo en su mano, dijo: he escuchado que sirven para espantar mosquitos, deberíamos probarlo en el campamento. La elfa, aún algo interesada, preguntó: ¿entonces son de utilidad? Pero se quedó petrificada al ver cómo Xuden comenzaba a comer las termitas que se arrastraban en su mano. Con una sonrisa, explicó: tienen muchísima proteína. Vi en varios videos de supervivencia que son una excelente fuente de energía. La elfa, horrorizada, replicó: pero tenemos suficiente carne, ¿no? Él se encogió de hombros y respondió tranquilo: supongo que sí, pero ya que estamos, ¿no quieres probar un bocadillo? Tienen un sabor crujiente, un poco dulce, sorprendentemente, no están nada mal. ¿Qué dices, Naga? La dragona frunció el ceño, ofendida: oye, no te pases, ¿cómo vas a ofrecerme bichos en vez de un buffet de carne? La elfa, todavía con gesto crispado, añadió: no creo que nadie en su sano juicio quiera comer eso. Pero fue interrumpida por Marie, que se acercó con ojos brillantes. Yo sí quiero probar. Nunca comí insectos, esta será mi primera vez, así que no me lo niegues. Xuden, con expresión amable, le ofreció un bocado. Marie lo tomó emocionada, juntando varias termitas en su mano y llevándoselas a la boca. Todos observaron cómo, aunque por un instante su expresión se contrajo con terror por el sabor, luego sonrió con frescura. Pensaba que sabrían horrible, pero están deliciosas. Xuden asintió con satisfacción: te lo dije. De todos los insectos comestibles, las termitas son de los más sabrosos. Ya que te gustaron, te daré un poco más. Mientras tanto, la elfa, desde atrás, los miraba con una mezcla de celos y enojo, apretando los labios al ver cómo Marie disfrutaba alegremente aquel banquete al lado de Xuden.
Sjuden, examinando el entorno, se detuvo frente a un tronco caído y comentó que dentro de ese tipo de madera solían hallarse larvas muy famosas en la comida de supervivencia. Ojalá encontremos alguna, agregó con entusiasmo. Las chicas, algo desconcertadas, se preguntaban a qué se refería, mientras Naga, desinteresada, se marchaba con un bufido. Marie, en cambio, se inclinó junto a Sjuden para revisar el tronco, mencionando que había escuchado que las larvas habían cremosas, con un toque a nuez. La elfa, algo indecisa, interrumpió diciendo que quizá ella también podría probar un pequeño trozo de comida. Sjuden, emocionado, respondió que le sacaría uno de inmediato para que probara. Sin embargo, Anastasia quedó horrorizada cuando el hombre sacó un enorme gusano de entre la madera. Sin inmutarse, Sjuden lo sostuvo en la mano y, sin pensarlo 2 veces, lo llevó a la boca, masticándolo con calma. Comentó que tal vez un solo bocado no era suficiente y que, si lo partía por la mitad, sería más fácil de tragar, disculpándose enseguida cuando el jugo del insecto salpicó accidentalmente el rostro de la elfa. Torpemente intentó limpiarla, mientras ella lo miraba con una mezcla de indignación y asco. En ese momento, Anastasia recordó la tela que él le había entregado días atrás y lo miró con sospecha. «Oye, ¿acaso estos son tus calzoncillos?», le preguntó con el ceño fruncido. Sjuden, sin rastro de vergüenza, respondió que sí, que se habían roto esa misma mañana y ya no servían para nada, así que decidió usarlos como tela de reemplazo. Explicó que no los estaba usando, que los había lavado con carbón, hierba de limón y agua hervida, asegurando que en términos higiénicos era perfecto. La elfa, incómoda, cambió de tema y preguntó si siempre había cargado con ropa interior rota. Sjuden aclaró que no, que hasta el día anterior todo estaba en buen estado, pero que el elástico simplemente se rompió de repente esa mañana. Anastasia, pensativa, murmuró que quizá todo era una trampa. Recordó que, mientras cargaba el celular de Sjuden, no había visto nada extraño, pero salió un momento y, al volver, Marie estaba recostada contra él. Fue justo entonces cuando sus pantalones se cayeron y luego ocurrió el alboroto con Naga. «No me digas que todo eso es simple coincidencia», reflexionó con seriedad. Marie, con voz dulce y ojos humedecidos, protestó. «Eso es cruel. Yo no soy ninguna criminal, nunca haría algo así». «No hice nada, por favor créeme», dijo mientras se acercaba cariñosamente a Sjuden, asegurando que solo quería llevarse bien con todos. La elfa, enfadada, la señaló. «Eres demasiado sospechosa. No sabemos realmente cómo terminaste aquí». «Usted es inteligente», dijo mirando a Sjuden, «piense bien y créame, por lo menos considere esa posibilidad». Sjuden, con calma y una sonrisa serena, contestó: «No creo que Marie planee algo malo. No la acuse sin pruebas, dejemos el tema aquí». Anastasia, con el rostro enrojecido de rabia, se dio media vuelta. «Está bien. No importa. Quédense juntos y disfruten de su compañía, pero no cuenten conmigo. Déjenme sola». Se marchó con pasos duros sobre la arena. Marie, observando su espalda, murmuró con un tono neutro: «Déjenla en paz, no importa». Mientras tanto, Naga, que volvía con un pez en la boca, los miró con desdén. «¿Qué pasa? ¿Están peleando por calzoncillos?», preguntó con inocente sorna, rompiendo la tensión. Anastasia, harta y sedienta tras horas caminando, decidió dejar la pelea ajena a un lado. «Ese hombre es un idiota que defiende a esa repugnante demonio astuta, yo no me voy a meter más», y siguió por la playa hasta que, al cabo de un buen trecho, notó algo extraño, una magia leve, apenas una ilusión flotando cerca de unas rocas. Al apartarlas descubrió la entrada de una cueva y, dentro, ropa esparcida y restos de comida en el suelo, señales claras de que alguien había vivido allí. Entre los objetos vio una caja de colores vivos, extrañamente semejante a los trastos humanos de Sjuden, y clavada en el suelo una espada demoníaca, la Ragnarok. Antes de que pudiera registrarlo todo, María apareció por detrás, fingiendo sorpresa y diciendo que ella no sabía que hubiera una cueva, que qué emocionante haberla encontrado juntas, y al mirar la espada musitó con brillo en los ojos que su hermano mayor debió haber pasado por ahí. Anastasia,
fría y alerta, la reprendió, dejando a un lado la hipocresía. Con tanta ropa y cenizas parecía evidente que aquel lugar había sido habitado y que alguien había usado una ilusión pobre para ocultarlo. Sí. Marie era capaz de lanzar encantamientos de ese tipo, arrancaría la máscara amable de una vez. Marie, visiblemente inquieta, le pidió que no sacara conclusiones tan precipitadas, pero Anastasia ya había tomado la Ragnarok y dijo que lo decidirían con Suden, entregándole el arma como prueba. En ese instante Marie, con un gesto imponente, la desarmó de un golpe y le advirtió, sin tapujos, que ese humano no vendría allí. Le dije que tomara otro camino y lo hizo enseguida. Ese chico escucha todo lo que le digo. Luego, con voz que se volvió fría como acero, la acusó. Para ella Anastasia era la más peligrosa, pues había descubierto la cueva sin recurrir a magia y, aprovechando el maná del entorno, podía lanzar conjuros efectivos. Si te interpones, puedo matarte ahora mismo. Anastasia, calculando que Marie no podría alzar la espada ni superar su fuerza física y sin sospechar el alcance real de su poder, se preparó, pero la sorpresa la dejó muda cuando, de pronto, Marie exhaló y una oleada de poder mágico descomunal brotó de su cuerpo. Su figura cambió, la apariencia femenina se transformó en un porte masculino imponente, la atmósfera tembló y una voz más grave se impuso. Ante ella ya no estaba Marie, sino Isua, el paladín demoníaco.